Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Traducción del árabe al inglés y comentarios de Muhammad Asad. Traducción del inglés al castellano, Abdurrazak Pérez. Prólogo. Desde la perspectiva islámica es axiomático que el Corán no puede traducirse, pues la forma de la revelación de Dios, es decir, la lengua árabe, no es algo meramente incidental, sino que es esencial a su significado. Sin embargo, el árabe del Corán no limita el Corán a una interpretación literal, sino que, dado el poder de su vocabulario, permite una profundidad de significado que inevitablemente se pierde en toda traducción. Una versión en otro idioma no será, por tanto, en ningún caso, el Corán en sí, sino sólo una interpretación del mismo. Existen varias razones para esto, entre las que destaca la naturaleza de la lengua árabe, cuyas palabras son, en su mayoría, derivados de una raíz formada por 3 consonantes, o excepcionalmente 4. Cada raíz cuenta con gran número de ramas, pero su significado original penetra en todas ellas. Aunque los derivados a menudo parecen tener significados distintos y hasta contrarios, existe una interrelación sutil entre todos ellos, de forma que cada palabra individual posee resonancias que la enriquecen para el conocedor del árabe, como cuando al pulsar una cuerda en un instrumento, las otras vibran en simpatía. Estas resonancias se pierden totalmente en la traducción y solo pueden ser rescatadas mediante la inclusión de extensas notas. Podemos tomar como ejemplo uno de los 99 nombres de Dios, con los cuales se delinean las cualidades de lo divino y la relación que el Creador mantiene con su creación. El nombre en cuestión es As-Samad. La versión estándar saudí, realizada por un comité de expertos, lo traduce por el Eterno, Absoluto, mientras que M. Pickthall propone el eternamente implorado por todos, y A. J. Arbery lo expresa como el eterno refugio. Muhammad Ali, aquel de quien todo depende. Majid Farji en el Corán, a Modern English Version, prefiere el eterno, mientras que Abdul Haq y Isa Berley lo traducen por el eterno sustentador de todo. Nota. Entre las traducciones del Corán al castellano, Julio Cortés lo traduce por el Eterno, Abdul Ghani Melara por el Señor Absoluto, y finalmente en el Sagrado Corán, Antonio Carrillo da el independientemente implorado por todos. Nota del traductor. Finalmente, Muhammad Asad lo expresa como la causa primera de todo cuanto existe, pero advierte en una nota que esta traducción ofrece únicamente un sentido aproximado del término As-Samad y explica que éste abarca los conceptos de causa primera y de ser eterno e independientemente combinados con la idea de que cualquier cosa existente o concebible se remite a él como su fuente. No es difícil, pues, entender que para mucha gente que desea comprender el Corán en profundidad, la traducción de Asad sea la más útil de todas. Existe además otra razón aún más importante para insistir en el hecho de que el Corán, que se define a sí mismo específicamente como una recitación en árabe, deja de ser el Corán al ser traducido. La palabra divina está plasmada en el lenguaje del texto. Un lenguaje que el musulmán cree que fue elegido por Dios por ser el vehículo más adecuado para transmitir su mensaje de misericordia, inspiración y guía. La caligrafía, aunque varíe en las distintas partes del mundo islámico, forma parte del mensaje. Es una forma artística importante en sí misma,
y copiar la mano es una forma de oración. Esto es verdad también en el caso del sonido. La mayoría de los musulmanes no entienden árabe, aunque todos ellos deben aprender cierto número de versículos para poder realizar la oración. Sin embargo, el sonido de la recitación del Corán les conmueve, a menudo hasta el llanto, por su majestuosa belleza, como si tuviesen el privilegio de escuchar a Dios hablándoles directamente. El hecho de que no sean conscientes del significado de lo que se recita es irrelevante. La música es música y comunica lo que comunica. La idea misma de que el Creador se comunique con sus criaturas, atrapadas como están en el mundo transitorio, o de que el absoluto se comunique con lo relativo, parece racionalmente imposible. El que se produzca es por lo tanto un milagro y como tal es percibido por los musulmanes. El Corán debe ser estudiado y comprendido como un todo, hasta podría decirse como un todo orgánico, y no como un conjunto de secciones y versículos independientes. Por esto, algunos teólogos sostienen que el libro descendió en la sustancia. Hoy hablaríamos del inconsciente, del enviado de Dios en un solo instante durante la noche del poder, como un relámpago, y fue articulándose en el curso de 23 años, cuando y según lo requerían las circunstancias. Esto podría sugerir que la revelación dependía de acontecimientos circunstanciales, pero eso contradeciría la visión unitaria del Islam. Los acontecimientos ocurren según la voluntad de Dios, y la conexión entre lo interno y lo externo es perfecta. El pensamiento moderno opera por separación, el islámico por unificación, y existe un encaje preciso entre la revelación y el destino. En otras palabras, esos acontecimientos ocurrieron para que los versículos suscitados por ellos emergieran en el momento justo. El tiempo, desde un principio hasta su fin, es un solo instante en el conocimiento divino, y en ese conocimiento no existe discontinuidad. Sin embargo, no se contempla la revelación como la incursión en la conciencia humana de algo extraño y ajeno totalmente a ella. El Corán llega como un recordatorio de verdades inherentes al más profundo nivel de nuestro ser, pero que han sido olvidadas, pues el hombre es, por definición, olvidadizo y tiende a alejarse de la verdad implantada en él a menos que le sea recordada constantemente. El Islam no se presenta como una nueva religión, al contrario, pretende ser una restauración o redefinición del Din ul-Fitra, la religión perenne de la humanidad. Así leemos el Corán que Adán, tras su caída del paraíso, recibió palabras de guía de su sustentador, que aceptó su arrepentimiento, pues en verdad solo Él es el aceptador del arrepentimiento, el dispensador de gracia. Y el pasaje continúa. Dijimos, descended todos de este estado, pero ciertamente os llegará de mí una guía, y los que sigan mi guía nada tienen que temer y no se lamentarán. Corán 2:37. Para el creyente, el encuentro con el Corán es un acto de reconocimiento. Hadda huwa. Esto es, en la tradición cristiana se dice que la verdad es innata al hombre, aunque se encuentre enterrado bajo múltiples capas de impurezas, de falsedad y de ilusión. De acuerdo con la doctrina islámica, tales recordatorios han sido enviados a la humanidad desde sus comienzos, pero esas revelaciones anteriores han sido olvidadas o falseadas con el paso del tiempo. Esto explica la determinación de los musulmanes de aferrarse al Corán en su totalidad y no permitir que sea alterado por innovaciones. Los musulmanes son preguntados a menudo por qué se niegan a adaptar su escritura a las necesidades de la edad moderna. El propio Corán responde a esta pregunta.
No hay alteración en las palabras de Dios. El hecho de haber sido enviado en el siglo VII de la era cristiana es irrelevante. Un diamante no se desgasta por usarlo constantemente, y el paso de los siglos no puede erosionar las palabras de Dios. Ese es, esencialmente, el propósito de la intervención divina en los asuntos del mundo. El fenómeno, i.e., la revelación, está necesariamente localizado en un periodo concreto en el tiempo, pero es en sí mismo intemporal, y la teología islámica define la esencia del Corán como increada y por tanto eterna. La falta de comprensión del Corán en el occidente cristiano y postcristiano se ha visto agudizada por los intentos de compararlo a la Biblia. Las dos escrituras son de naturaleza totalmente distinta, y esto hace estériles las comparaciones. El Corán es, como hemos visto, una única revelación que descendió sobre Muhammad, bien en un instante o durante un periodo muy corto, y transformó los corazones de un amplio sector de la humanidad, creando una civilización mundial. La Biblia, por otro lado, es una recopilación de textos que reflejan niveles de inspiración muy distintos. Los mismos evangelios no tienen, tal como los ven los musulmanes, el carácter de revelación directa que se otorga al Corán, sino que son comparables a las recopilaciones de Hadith, en las que se recogen los dichos transmitidos de Muhammad, los espirituales y los prácticos, y en esto reside la clave de la noción misma de revelación en las dos religiones. Para los cristianos, la palabra divina se encarnó en la persona de Jesús, mientras que en el Islam la palabra se enlibró. Entró en el mundo como un libro, o para ser más exactos, como una recitación recogida en una escritura que algunos han comparado con el cuerpo de Jesús. De esto se deduce, por tanto, que el occidental, incluidos los nuevos conversos al Islam, tiene que dejar a un lado las nociones preconcebidas al acercarse al Corán, especialmente si ha sido educado en el estudio de la Biblia, y adentrarse a un paisaje insólito. El libro es derecho comparable a un paisaje. Para el musulmán existen en verdad dos revelaciones divinas. Una es el Corán y la otra el libro de la naturaleza, lleno de signos que le remiten a la fuente de la vida y del ser. El término árabe para indicar estos signos, ayat, es el mismo que el usado para indicar los versículos del Corán. El texto revelado es un tejido de signos, y estos están también presentes en toda la creación, en los bosques, montañas, océanos, lagos y ríos, y también en el viento, en la lluvia que cae sobre nosotros, en las tormentas que refrescan la tierra, en el resplandor del relámpago y en el sol y la luna. La naturaleza obedece sin reservas las órdenes de su creador. Éticamente, el hombre tiene la libertad de apartarse de ellas con ciega desobediencia. Los entendamos o no, estos signos preciosos son recordatorios para aquellos que se dejan amonestar y una cura para la ceguera que aflige a los que niegan la verdad. Los mensajes contenidos en estos dos libros complementarios están revestidos de belleza. Se ha transmitido que en una de sus declaraciones inspiradas por Dios, Muhammad dijo: «Dios es hermoso y ama la belleza». Podría afirmarse que la belleza fue el principio rector de la civilización islámica tradicional en su cenit, comenzando por la belleza del propio Corán. La belleza del Corán no es intrínseca a él, sino que se convierte en una forma de expresión estética a través de las artes de la caligrafía y la recitación. En árabe, la misma palabra significa a la vez hermoso y bueno, y esto es enormemente significativo. Un buen carácter es, por su propia naturaleza, un carácter hermoso. Una buena acción posee su propia belleza, y esto es cierto también respecto del entorno humano. La mezquita, la ciudad, el hogar
que no pueden ser descritos como buenos si no son asimismo hermosos. La fealdad del entorno occidental moderno, que se extiende ya por todo el mundo, aflige el alma del musulmán aunque no sea consciente de su perniciosa influencia, y ciertamente hace que sea más difícil ser bueno y recordar la presencia divina que puede percibirse en todo lo hermoso, pero que la fealdad vela. Esto nos devuelve a la imposibilidad de traducir el Corán. En The Quran Interpreted, el destacado arabista Arthur J. Arbery intentó reproducir en inglés los ritmos del original, pero sin mucho éxito. La escritura de las dos lenguas es demasiado distinta para que esto sea posible, y siempre existe el peligro de que aquellos que intentan dignificar el original adoptando un lenguaje poético en su traducción no consigan transmitir el significado, pues éste solo puede transmitirse mediante extensas notas. Aquí es donde Muhammad Asad triunfa claramente. Su traducción se titula El mensaje del Corán, y esto es exactamente lo que ofrece. Además, sus notas están basadas en su mayoría en los grandes comentarios escritos a lo largo de los siglos por algunos de los mayores sabios del Islam. Estos comentarios resultan inaccesibles para quienes no saben árabe, y aun aquellos que lo hablan tienen dificultades para entenderlos, pero resultan imprescindibles para una comprensión cabal del texto. Una traducción sin notas queda inevitablemente expuesta a malentendidos y a un uso incorrecto. Se cuenta que en Estados Unidos un grupo de jóvenes conversos al Islam que habían decidido asaltar un banco buscaron en una traducción al inglés un versículo coránico que justificase su acción. Indudablemente lo encontraron. Puede que esta historia sea apócrifa, pero tiene su moraleja. Asad ha sido criticado por utilizar a veces términos que difieren de los usados comúnmente para traducir una palabra clave del texto, pero siempre adjunta una nota donde explica sus razones. Un ejemplo concreto de esto lo encontramos en la primera línea del capítulo inicial del Corán. Ar-Rahim es uno de los más importantes y significativos de los nombres de Dios. Comúnmente es traducido por el compasivo o el misericordioso. Asad prefiere el dispensador de gracia. El término Rahma, del que deriva, como también su nombre asociado, Ar-Rahman, significa, según él mismo explica, misericordia, compasión, ternura compasiva y, en sentido más amplio, gracia. Los sabios musulmanes han tratado de definir desde un primer momento los matices exactos de significado que distinguen a estos dos términos. La mejor explicación y la más sencilla es sin duda la que propone Ibn Qayyim. El término Rahman define la cualidad de abundante gracia inherente al concepto del ser de Dios e inseparable de él, mientras que Rahim expresa la manifestación de esa gracia, un aspecto de su actividad. Cuando se suscitan fuertes emociones, como suele ocurrir dentro de la esfera religiosa, tienden a surgir disputas, y habiendo tanto en juego, éstas tienden a exacerbarse. Sin embargo, debería preguntarse a los que critican a Asad si ellos podrían hacerlo mejor. Hasta hoy nadie ha conseguido, ni siquiera de lejos, transmitir el significado del Corán a aquellos lectores que no pueden acceder directamente al texto árabe, es decir, al Corán propiamente dicho, ni a los comentarios clásicos. Si tuviera que buscar palabras para definir el mérito principal de esta gran obra, diría que aúna el buen sentido con una precisión meticulosa. Muhammad Asad, nombre adoptado por Leopold Weiss tras hacerse musulmán, nació en 1900 en la ciudad de Lvov, actualmente en Ucrania, pero entonces formaba parte del Imperio Austriaco. Era nieto de un rabino ortodoxo. Después de servir en el ejército austriaco,
entró a trabajar en la agencia de noticias United Telegraph a la temprana edad de 21 años, puesto que abandonó poco después para viajar a Oriente Medio, invitado por un pariente suyo residente en Jerusalén. Allí consiguió ser nombrado enviado especial del Frankfurt Zeitung y aprovechó la oportunidad para estudiar árabe en la Universidad de Al-Azhar, en El Cairo. Se convirtió al Islam en 1926 y durante 6 años muy instructivos viajó a lo largo y ancho de Arabia con los beduinos. Esta experiencia tuvo una consecuencia imprevisible. Muchas palabras que aparecen en el Corán habían caído en desuso y eran desconocidas para los arabistas, pero eran utilizadas aún con igual sentido que en tiempos del profeta por las tribus beduinas. Mantuvo una especial amistad con el rey Abdulaziz, ibn Saud, amistad de la que años más tarde escribiría: envolvió mi vida como un cálido resplandor. Más tarde, en la India británica, estableció una amistad íntima con el poeta Iqbal, el padre espiritual de lo que luego sería Pakistán, y, tras su independencia, fue nombrado ministro plenipotenciario de ese país ante la recién creada Organización de Naciones Unidas. Un extraordinario tributo a un europeo de origen judío, cuya conversión al Islam había sido, en sus propias palabras, una transferencia de lealtad, consciente y sincera, de un entorno cultural a otro. La autobiografía que escribió por ese tiempo y poco después, El camino a Meca, aún a la venta después de tantos años, ha tenido una influencia notable y persistente. Este libro, que a primera vista parece una historia sencilla y conmovedora de sus años de juventud y de sus aventuras por Arabia, presenta una visión del Islam que ha atraído a muchos europeos y norteamericanos a la fe. Más tarde vivió en Marruecos durante 19 años, junto con su tercera esposa, y allí comenzó su gran labor, en medio de la cual encontraría tiempo para escribir The Principles of State and Government in Islam, un libro que muchos musulmanes siguen considerando el estudio más serio sobre la dimensión política del Islam. Su influencia, especialmente en Pakistán, fue considerable y muy extendida, así como su defensa de los derechos de la mujer, pero sus opiniones a menudo suscitaron oposición, especialmente las expresadas en sus notas al mensaje del Corán. Sus puntos de vista acerca de los castigos islámicos obtuvieron la aprobación de muchos musulmanes molestos por la aplicación de penas como la amputación por robo en sociedades que están muy por debajo del ideal islámico, orientado principalmente a la compasión, la justicia social, la equidad y el alivio de la pobreza. Pero tales opiniones encolerizaron a otros. El gran error de los que sueñan con la creación de un Estado verdaderamente islámico basado en la Sharia, señalaba él, es que la mayoría de esos líderes comienzan por los castigos de los hudud. Esto es el resultado final de la ley islámica, no el principio. Su principio son los derechos de la gente. En el Islam no existe castigo que no tenga su correspondiente derecho. La hostilidad de los llamados fundamentalistas ensombreció sus últimos años y le llevó a autoexiliarse del mundo musulmán. Falleció a la edad de 92 años, en Mijas, Málaga, y durante algunos años su interpretación del Corán permaneció ignorada, hasta que musulmanes de diferentes tendencias encontraron en ella una ayuda inestimable para su comprensión de la fe. Hassan Guy Eaton, Londres, primavera 2003. Prefacio. Lee, en el nombre de tu sustentador, que ha creado al hombre de una célula embrionaria. Lee, que tu sustentador es el más generoso, el que enseñó al hombre el uso de la pluma. Enseñó al hombre lo que no sabía. Con estos versículos iniciales del Sura 96,
que aluden a los humildes orígenes biológicos del hombre, así como a su conciencia e intelecto, comienza a principios del siglo VII de la era cristiana la revelación del Corán al profeta Muhammad. Una revelación que continuaría durante los 23 años de su misión y que concluiría poco antes de su muerte, con el versículo 281 del segundo sura. Y sed conscientes del día en que seréis devueltos a Dios. Entonces cada ser humano recibirá cumplidamente lo que se haya ganado, y nadie será tratado injustamente. Entre estos primeros y últimos versículos, primeros y últimos en el orden cronológico de la revelación, nota, debe tenerse presente que en su recopilación final el Corán está ordenado de acuerdo a las necesidades internas del mensaje en su conjunto, y no según el orden cronológico en que fueron revelados los suras o los pasajes individuales. Se despliega un libro que ha influenciado de manera drástica y en mayor medida que ningún otro fenómeno del que tengamos conocimiento la historia religiosa, social y política del mundo. Ninguna otra escritura sagrada ha tenido un impacto inmediato de características semejantes sobre las vidas de la gente que oyó por primera vez su mensaje y luego, por medio de ellos y de las generaciones que le siguieron, sobre todo el curso de la civilización. Conmocionó a Arabia y creó una nación con sus tribus, antes en continua guerra entre sí. En pocas décadas extendió su visión del mundo mucho más allá de los confines de Arabia y conformó la primera sociedad ideológica que el hombre haya conocido. Su hincapié en la conciencia y el conocimiento engendró en sus seguidores un espíritu de curiosidad intelectual y de libre búsqueda que produjo como resultado final esa espléndida era de conocimiento e investigación científica que distinguió al mundo del Islam en el periodo cumbre de su vigor cultural. Y la cultura que el Corán había fomentado penetró de múltiples maneras, directas e indirectas, en la mente de la Europa medieval y provocó ese resurgir de la cultura occidental que conocemos como el Renacimiento. Y así, con el paso del tiempo, fue en gran medida responsable del nacimiento de lo que se denomina la era científica, la era en que vivimos hoy. Analizando las causas últimas, todo esto sobrevino gracias al mensaje del Corán. Sobrevino por medio de gentes a quienes sirvió de inspiración y a quienes dio una base para todas sus valoraciones éticas y una orientación para todas sus empresas materiales. Porque no ha existido jamás un libro, sin excluir la Biblia, que haya sido leído por tanta gente con una intensidad y veneración comparables. Ni ha habido ningún otro libro que haya dado a tanta gente y durante tanto tiempo una respuesta global similar a la pregunta ¿cómo debería comportarme para vivir correctamente en esta vida y conseguir la felicidad en la otra vida? Aunque muchos musulmanes hayan hecho una lectura equivocada de esta respuesta y muchos más se hayan alejado del espíritu de su mensaje, sigue en pie el hecho de que el Corán representa, para todos aquellos que creyeron y creen en él, la manifestación definitiva de la misericordia de Dios hacia el hombre, la suprema sabiduría y la máxima belleza expresiva. En resumen, la verdadera palabra de Dios. Esta actitud de los musulmanes respecto del Corán deja perplejo, por regla general, al occidental que entra en contacto con él, a través de una de las varias traducciones existentes. Allí donde el creyente que lee el Corán en árabe ve belleza, el lector no musulmán a menudo dice ver solo crudeza. La coherencia de visión que presenta el Corán y su relevancia para la situación humana le pasan totalmente desapercibidas y toma el aspecto de lo que en la literatura orientalista de Europa y América se describe a menudo como divagaciones incoherentes. Nota. Por ejemplo, los críticos occidentales del Corán apuntan con frecuencia a las referencias supuestamente incoherentes a Dios, a menudo en una misma frase, como
él, Dios, nosotros o yo, con los consiguientes cambios pronunciales de su, suyo, a nuestro o mi, o de le a nos o mi. Parece no darse cuenta del hecho de que estos cambios no son accidentales, y ni siquiera son lo que podría considerarse licencia poética, sino que son algo evidentemente deliberado, un recurso lingüístico cuyo propósito es subrayar la idea de que Dios no es una persona, y por lo tanto no puede ser circunscrito por los pronombres usados para seres finitos. Y otros pasajes que para un musulmán son expresiones de una sabiduría sublime, a menudo suenan apagados y carentes de inspiración al oído occidental. Y no obstante, ni siquiera los críticos más enconados del Corán han llegado a negar que éste sirvió realmente de fuente suprema de inspiración, en los dos sentidos de la palabra, el religioso y el cultural, a innumerables millones de gente que, en su conjunto, han hecho una extraordinaria contribución al conocimiento, la civilización y los logros sociales de la humanidad. ¿Cómo explicar tal paradoja? No puede explicarse con el argumento demasiado fácil, pero aceptado sin cuestionar por muchos musulmanes, de que el Corán ha sido distorsionado deliberadamente por sus traductores occidentales. Pues si bien es innegable que entre las traducciones que existen a casi todos los principales idiomas europeos hay muchas que han sido inspiradas por un prejuicio malicioso y especialmente las más antiguas, por un erróneo fervor misionero, es indudable que varias de las traducciones más recientes son obra de estudiosos serios que han intentado honestamente traducir el significado del original árabe a una de las lenguas europeas, sin estar motivados por prejuicio alguno. Existen, además, varias traducciones hechas por musulmanes, de los cuales, por el hecho de serlo, no es posible en absoluto suponer que hayan distorsionado algo que, para ellos, era una revelación sagrada. Sin embargo, ninguna de estas traducciones, tanto las realizadas por musulmanes como las realizadas por no musulmanes, ha logrado hasta el momento acercar el Corán a los corazones o a las mentes de gentes educadas en un clima religioso y psicológico distinto, y revelar algo, por poco que sea, de su auténtica profundidad y sabiduría. Hasta cierto punto esto pudiera deberse al prejuicio, consciente e inconsciente, en contra del Islam, que ha impregnado las nociones culturales occidentales desde el tiempo de las cruzadas. Una herencia intangible de pensamiento y sentimiento que ha dejado su marca en la actitud hacia todo lo islámico, no sólo en el hombre de la calle occidental, sino también, de forma más sutil, en aquellos eruditos dedicados a la investigación objetiva. Pero ni siquiera este factor psicológico explica satisfactoriamente la total falta de apreciación del Corán en el mundo occidental, y esto a pesar de su innegable y creciente interés por todo lo relacionado con el mundo del Islam. Es más que probable que una de las principales razones de esta falta de apreciación pueda encontrarse en ese aspecto del Corán que lo hace fundamentalmente distinto a las demás escrituras sagradas, es decir, su insistencia en la razón como vía válida a la fe y su hincapié en la inseparabilidad de la esfera espiritual y material y también, por lo tanto, la social de la existencia humana. La inseparabilidad de la conducta y las acciones cotidianas del hombre, hasta las más mundanas, respecto de su vida y destino espirituales. Esta ausencia total de división de la realidad en dos comportamientos, el material y el espiritual, hace que aquellas gentes educadas dentro de la esfera de otras religiones, con su insistencia en el elemento sobrenatural, que, según ellas, debe ser inherente a toda experiencia auténticamente religiosa, les resulte difícil apreciar el método predominantemente racional con el que el Corán trata todas las cuestiones religiosas.
Asimismo, la forma en que constantemente entrelaza enseñanzas espirituales y legislación práctica deja perplejo al lector occidental, que se ha acostumbrado a identificar la experiencia religiosa con un estremecimiento de temor sobrenatural ante lo oculto y ante aquello que está más allá de toda comprensión intelectual, y se encuentra de repente con la afirmación del Corán de ser una guía no sólo al bien espiritual de la otra vida, sino además a una buena vida espiritual, material y social en este mundo. En pocas palabras, el occidental no puede aceptar sin más la tesis coránica de que toda la vida, por ser un don divino, forma una unidad, y que los problemas de la carne y los de la mente, los del sexo y la economía, los de los derechos del individuo y de la igualdad social, están íntimamente ligados con las esperanzas que el hombre tenga, legítimamente, respecto de su vida después de la muerte. Esta es, en mi opinión, una de las razones de la actitud cerrada y negativa que la mayoría de los occidentales muestran hacia el Corán y sus enseñanzas. Pero otra razón, que pudiera ser aún más decisiva, podría encontrarse en el hecho de que el propio Corán no ha sido presentado aún en ninguna lengua europea en una forma que lo haga verdaderamente comprensible. Cuando examinamos la larga lista de traducciones, empezando por las obras en latín de la Alta Edad Media y siguiendo hasta nuestros días en casi todas las lenguas europeas, hallamos un denominador común entre sus autores, sean estos musulmanes o no musulmanes. Todos ellos eran, o son, personas que adquirieron sus conocimientos del idioma árabe solo mediante estudios académicos, es decir, de libros. Ninguno de ellos, sin importar su nivel de erudición, se ha familiarizado con el idioma árabe como uno está familiarizado con el propio, ni ha absorbido sus matices y sus giros idiomáticos con una respuesta asociativa activa dentro de él, escuchándolo con un oído atento espontáneamente al propósito subyacente en el simbolismo acústico de sus palabras y frases. Porque las palabras y las frases de una lengua, cualquiera que sea, son tan solo símbolos de unos significados acordados, convencional o subconscientemente, por aquellos que expresan su percepción de la realidad por medio de esa lengua. A menos que el traductor sea capaz de reproducir dentro de sí el simbolismo conceptual de dicho lenguaje, es decir, a menos que lo oiga resonar inmediatamente en su oído en toda su naturaleza, su traducción sólo conseguirá transmitir la corteza externa del asunto literario del que se ocupa la obra, y el significado interno del original, en mayor o menor medida, se perderá. Y cuanto más profundo sea el original, tanto más se desviará esa traducción de su espíritu. Sin duda, varios de los traductores del Corán, a cuyas obras puede tener acceso el público occidental, pueden ser considerados grandes eruditos en el sentido de que han dominado la gramática del árabe y han adquirido un notable conocimiento de la literatura árabe. Pero, de por sí, este dominio de la gramática y esta familiaridad con la literatura no puede eximir al traductor, en el caso de una traducción del árabe y en especial el árabe del Corán, de esa comunión intangible con el espíritu del lenguaje que sólo puede lograrse viviendo con él y en él. El árabe es una lengua semítica. De hecho, es la única lengua semítica que se ha mantenido viva sin interrupción durante miles de años. Y la única lengua viva que se ha mantenido intacta durante los últimos 14 siglos. Estos dos factores son de gran importancia al considerar nuestro problema. Dado que toda lengua es una estructura de símbolos que expresan el sentimiento particular de su pueblo hacia los valores vitales y su particular forma de transmitir su percepción de la realidad, resulta obvio que la lengua de los árabes, una lengua semítica que se ha mantenido inalterada durante tantos siglos, debe necesariamente diferir en mucho de todo aquello a lo que la mente occidental está acostumbrada.
La diferencia de la locución árabe respecto a la locución de cualquiera de los idiomas europeos no es un asunto que tenga que ver meramente con su molde sintáctico y la forma en que se expresan las ideas, y tampoco se debe exclusivamente a la reconocida flexibilidad de la gramática árabe, fruto de su peculiar sistema de raíces verbales y las numerosas formas derivadas que provienen de ellas, y ni siquiera a la extraordinaria riqueza del vocabulario árabe. Es una diferencia de espíritu y de sentimiento vital. Y como el árabe del Corán es una lengua que alcanzó su madurez plena en la Arabia de hace 14 siglos, está claro que si queremos captar correctamente su espíritu, debemos ser capaces de sentir y oír ese lenguaje tal como los árabes lo sentían y oían en el tiempo en que el Corán estaba siendo revelado, y entender el sentido que ellos daban a los símbolos lingüísticos en que está revelado. Los musulmanes creemos que el Corán es la palabra de Dios, revelada al profeta Muhammad por medio de un idioma humano. Tal idioma era el de la península arábiga, el idioma de un pueblo dotado de esa peculiar rapidez mental que el desierto, con su sensación de espacios dilatados e intemporales, otorga a sus hijos. El idioma de unas gentes cuyas imágenes mentales, fluyendo sin esfuerzo de una asociación a otra, se suceden entre sí en rápida progresión, en búsqueda de la idea que quieren concebir o expresar, a menudo saltándose elípticamente secuencias de pensamiento intermedias que están, por así decirlo, sobreentendidas. Esta elipsis que los filólogos árabes denominan iyaz es una característica esencial de la locución árabe y por ende del lenguaje del Corán, de tal forma que resulta imposible entender su método y su sentido interno si no se es capaz de reproducir en uno mismo y de forma instintiva algo que posea esta misma cualidad de pensamiento asociativo y elíptico. Esta habilidad le llega al árabe educado casi automáticamente, desde su temprana infancia, mediante un proceso de osmosis mental, ya que cuando aprende a hablar su lengua correctamente, adquiere subconscientemente el molde de pensamiento en el que ésta ha evolucionado, y entra así en el entorno conceptual del que la lengua árabe extrae la forma y los modos de expresión que le son peculiares. Al contrario que el no árabe, que solo llega a familiarizarse con esta lengua cuando es ya adulto y como resultado de un esfuerzo consciente, es decir, mediante el estudio, ya que lo que adquiere es una estructura externa y acabada, carente de esa cualidad intangible de la elipsis que es lo que le da a la locución árabe su vitalidad y realidad internas. Esto no significa, sin embargo, que un no árabe no pueda llegar a entender el árabe en su verdadero espíritu. Significa, ni más ni menos, que no llegará a dominarlo solo mediante el estudio, sino que necesitará, además del conocimiento filológico, un cierto sentimiento instintivo de la lengua. Ahora bien, ocurre que este sentimiento no puede adquirirse viviendo entre los árabes modernos de las ciudades, porque, si bien muchos de ellos, especialmente los cultos, han podido absorber subconscientemente el espíritu de su idioma, apenas sí podrían comunicarlo a un extraño, por la sencilla razón de que, no importa cuán grande sea su cultura lingüística, su lenguaje cotidiano ha sufrido, en el curso de los siglos, un gran deterioro y un distanciamiento del árabe puro. De esta forma, para que un no árabe llegue a adquirir ese imprescindible sentimiento del idioma árabe, tiene que haber vivido muchos años en estrecha relación con gentes cuyo lenguaje cotidiano refleje el verdadero espíritu de su idioma, y cuyos procesos mentales sean parecidos a los de los árabes que vivían en el tiempo en que la lengua árabe recibió su color y su forma interior definitivos. En nuestros días, esta gente son solo los beduinos de la península arábica, y en especial los de la Arabia Central y Oriental, porque, a pesar de las numerosas particularidades dialécticas que distinguen su lenguaje del árabe clásico del Corán, aquel se ha mantenido, hasta el momento,
muy próximo a las formas lingüísticas del tiempo del profeta y ha conservado todas sus características intrínsecas. Nota. Es importante mencionar que, a causa del choque con las circunstancias económicas modernas que han alterado el ancestral modo de vida de los beduinos y los ha puesto en contacto, por medio de la educación escolar y de la radio, con la cultura de las ciudades levantinas, la pureza de su lenguaje está desapareciendo con rapidez, y puede que pronto deje de ser una guía viva para quienes estudian el idioma árabe. En otras palabras, una familiaridad con la lengua de los beduinos de Arabia Central y Oriental, y por supuesto un buen conocimiento académico del árabe clásico, es la única forma en que un no árabe de nuestros días puede adquirir una profunda comprensión del estilo del Corán. Y dado que ninguno de los eruditos que con anterioridad han traducido el Corán a lenguas europeas cumplía tal requisito, sus traducciones se han quedado en ecos lejanos y deficientes de su significado y su espíritu. El trabajo que ahora pongo ante el público está basado en toda una vida de estudio y muchos años de estancia en Arabia. Es un intento, quizás el primero, de conseguir una versión realmente idiomática y explicativa del mensaje del Corán en una lengua europea. No pretendo, sin embargo, haber traducido el Corán en el mismo sentido en que podría traducirse, digamos, a Platón o a Shakespeare. A diferencia de cualquier otro libro, su significado y su presentación lingüística forman una unidad indivisible. La posición de las palabras en una frase y su construcción sintáctica, la manera en que una metáfora fluye hasta convertirse casi imperceptiblemente en una afirmación pragmática, el uso de la acentuación sonora, no sólo al servicio de la retórica, sino como forma de aludir a ideas no enunciadas pero claramente implícitas, todo esto, en definitiva, hace al Corán único e intraducible. Un hecho que ha sido ya señalado por muchos traductores anteriores y por todos los eruditos árabes. Sin embargo, si bien es imposible reproducir el Corán tal como es en ninguna otra lengua, sí es posible hacer que su significado sea inteligible para gentes que, como la mayoría de los occidentales, no saben nada de árabe, o, como es el caso de la mayoría de los musulmanes cultos no árabes, no lo suficiente, como para leerlo directamente sin ayuda. Para conseguir esto, el traductor debe guiarse en todo su trabajo por el uso lingüístico que prevalecía en el tiempo de la revelación del Corán, debiendo tener siempre presente que algunas de sus expresiones, especialmente las relacionadas con conceptos abstractos, han experimentado con el paso del tiempo cambios sutiles en la mente popular y no deberían, por ello, ser traducidas de acuerdo al sentido que se les da en el uso posclásico. Como señala Muhammad Abduh, el gran erudito islámico, nota: el lector hallará en mis notas referencias frecuentes a las opiniones de Muhammad Abduh, 1849-1905. Su importancia en el contexto del mundo moderno del Islam no puede ser suficientemente resaltada. Podría decirse, sin exagerar, que todas y cada una de las tendencias del pensamiento islámico contemporáneo pueden atribuirse a la influencia, directa o indirecta, de quien es el más eminente de todos los pensadores islámicos modernos. El comentario del Corán que él proyectó y empezó a escribir se vio interrumpido por su muerte en 1905. Fue continuado, aunque también por desgracia sin llegar a acabarlo, por su alumno Rashid Rida, bajo el título Tasfir al-Manar, y de él he hecho amplio uso. Véase también Tarikh al-Ustad al-Imán as-Said Muhammad Abduh de Rashid Rida, El Cairo, 1350-1367 de la Égira, que es la mejor biografía de Abduh publicada hasta hoy, y también Islam and Modernism in Egypt de C.C. Adams, Londres, 1933.
También algunos de los comentaristas del Corán más reconocidos y que son en general muy dignos de confianza han cometido errores a este respecto, y sus errores, aumentados luego por la incompetencia de esos traductores modernos, han llevado a numerosas distorsiones y a veces a una total incomprensibilidad de ciertos pasajes del Corán en sus traducciones a lenguas europeas. Otro aspecto no menos importante que el traductor debe tener bien en cuenta es el ijaz del Corán. Esa inimitable elipsis que a menudo omite deliberadamente cláusulas de pensamiento intermedias a fin de expresar el estadio final de una idea lo más aforística y concisamente posible dentro de las limitaciones de un lenguaje humano. Como ya he explicado, este método del ijaz es un aspecto esencial y peculiar de la lengua árabe que alcanza su máxima perfección en el Corán. Para poder traducir su significado a un lenguaje que no haga uso de las elipsis de manera semejante, los eslabones de pensamiento que faltan en el original, es decir, que han sido omitidos deliberadamente, deben ser añadidos por el traductor en forma de frecuentes interpolaciones entre paréntesis, pues de no ser así, la correspondiente frase árabe pierde toda su vitalidad en la traducción y a menudo se convierte en un embrollo sin sentido. Asimismo, debe evitarse traducir, en cada uno de los casos, los términos religiosos utilizados por el Corán según el sentido que adquirieron una vez que el Islam se hubo institucionalizado, en un conjunto de leyes, principios y prácticas, porque aunque esta institucionalización puede ser perfectamente legítima dentro del contexto de la historia religiosa del Islam, es obvio que el Corán no puede entenderse correctamente si lo leemos a través del prisma de sucesos ideológicos posteriores, perdiendo así de vista su intención original y el significado que tenía, por designio, para aquellas gentes que lo oyeron por primera vez de boca del propio profeta. Por ejemplo, cuando sus contemporáneos oían las palabras Islam y Muslim, las entendían como la autosumisión a Dios del hombre y aquel que se somete a Dios, sin limitar estos términos a ninguna comunidad o secta específica. Por ejemplo, en 367, donde se dice de Abraham que se había sometido a Dios, Kana Muslimán, o en 352, donde los discípulos de Jesús le dicen, sé testigo de que nos hemos sometido a Dios, Bianna Muslimun. En árabe, este sentido se ha conservado intacto, y ningún conocedor del árabe ignora la amplia connotación de estos términos. Pero esto no es así en el caso de un no árabe moderno, sin importar que sea creyente o no. Para él, los términos Islam y Muslim poseen una significación restringida e históricamente circunscrita que se aplica exclusivamente a los seguidores del profeta Muhammad. De igual forma, los términos kufr, negación de la verdad, y kafir, el que niega la verdad, se han convertido injustificadamente en incredulidad e incrédulo o infiel, respectivamente, en las traducciones convencionales del Corán, quedando despojados así del amplio significado espiritual que el Corán da a estos términos. Otro ejemplo puede encontrarse en la traducción convencional de la palabra kitab, por libro, referida al Corán, pues cuando el Corán estaba siendo revelado, y no debemos olvidar que este proceso duró 23 años, los que escuchaban su recitación no lo concebían como un libro, ya que no se recopiló en forma de libro sino varias décadas después de la muerte del profeta, sino más bien como una escritura sagrada o revelación, pues el sustantivo kitab se deriva del verbo kataba, él escribió, o figurativamente decretó. Lo mismo puede decirse del uso coránico de este término referido a anteriores escrituras reveladas, pues el Corán subraya a menudo el hecho de que esas revelaciones anteriores han sido desvirtuadas en gran medida con el paso del tiempo, y que los libros sagrados que se conservan no representan realmente las revelaciones originales. En consecuencia, la traducción de al-Kitab,
por gentes del libro no resulta muy exacta. En mi opinión, el término debería traducirse por seguidores de una revelación anterior. En resumen, para que el mensaje del Corán llegue a ser realmente comprensible en otra lengua, debe ser traducido de forma que reproduzca, de la manera más exacta, el sentido que tenía para una gente que no estaba aún cargada de las imágenes conceptuales que surgieron con el desarrollo islámico posterior, y este ha sido el principio rector a lo largo de mi trabajo. Con la excepción de 2 términos, he intentado circunscribir los conceptos coránicos mediante expresiones apropiadas en nuestro idioma. Propósito este que ha requerido a veces el uso de frases enteras para expresar el sentido de una sola palabra árabe. Las 2 excepciones a estas reglas son los términos al-Qur'an y sura, ya que ninguno de los dos ha sido usado en árabe para denotar otra cosa que el título de esta escritura sagrada en particular y cada una de sus secciones o capítulos, respectivamente. De manera que no hubiera sido de ningún beneficio ofrecer al lector traducciones de estos 2 términos. Nota. La palabra al-Qur'an, etimológicamente hablando, se deriva del verbo qará, él leyó o recitó, y debe entenderse como la lectura por excelencia, mientras que el término sura, admitido ya en el Diccionario Real de la Academia Española como sustantivo masculino en su significado de capítulo del Corán, podría traducirse por un peldaño que conduce a otro peldaño y figurativamente eminencia o rango. Es importante destacar, sin embargo, que cuando el sustantivo Corán aparece sin el artículo definido al, tiene por lo general el sentido primario de recitación o discurso, y como tal puede ser traducido. Aparte de estas consideraciones lingüísticas, he intentado seguir metódicamente 2 reglas básicas de interpretación. Primero, el Corán no debe ser visto como una recopilación de mandamientos y exhortaciones individuales, sino como un conjunto integrado, es decir, la exposición de una doctrina ética en la cual cada frase y cada versículo están íntimamente relacionados con los demás versículos y frases, de forma que se clarifican y amplían mutuamente. Así pues, su sentido real solo puede ser captado si relacionamos cada uno de sus pronunciamientos con lo que en otra de sus páginas se dice, y tratamos de explicar sus ideas mediante frecuentes correlaciones, subordinando siempre lo particular a lo general y lo incidental a lo intrínseco. Siempre que se siga fielmente esta regla, veremos que el Corán es, como afirma Muhammad Abduh, el mejor comentario de sí mismo. Segundo, ninguna parte del Corán debe ser contemplada desde un punto de vista puramente histórico, es decir, todas sus referencias a circunstancias y hechos históricos, tanto del tiempo del profeta como de tiempos anteriores, deben ser consideradas como ejemplos de la condición humana y no como un fin en sí mismas. Por esto no debe permitirse que la consideración de la ocasión histórica en la cual se reveló un versículo concreto, tarea esta tan querida de los comentaristas clásicos y con razón, oscurezca la significación subyacente de ese versículo y su relevancia interna para la enseñanza ética que propone el Corán en su conjunto. A fin de dar expresión, en la medida de mis posibilidades, a las numerosas facetas del mensaje coránico, he considerado necesario añadir a mi traducción un número considerable de notas aclaratorias. Ciertas observaciones relativas al simbolismo del Corán y su escatología aparecen expuestas en el apéndice 1 de esta obra. Tanto en las notas como en los apéndices he intentado únicamente elucidar el mensaje del Corán, y para ello he hecho amplio uso de las obras de los grandes filólogos árabes y de los comentaristas clásicos. Si en ocasiones me he visto obligado a diferir de sus interpretaciones, me permito recordar al lector que la esencia misma del carácter único del Corán
reside en el hecho de que cuanto más aumenta nuestro conocimiento del mundo y nuestra experiencia histórica, más significados hasta entonces insospechados se revelan en sus páginas. Los grandes pensadores de nuestro pasado entendieron este problema a la perfección. En sus comentarios examinaron el Corán con su raciocinio, es decir, intentaron explicar el sentido de cada uno de los enunciados coránicos a la luz de sus magníficos conocimientos de la lengua árabe y de las enseñanzas del profeta, extraídas de su sunna, y echaron mano de los grandes conocimientos generales de que disponían y de las experiencias históricas y culturales que habían conformado la sociedad humana hasta su tiempo. Es natural, por tanto, que la forma en que uno de esos comentaristas entiende una expresión o aseveración concreta del Corán difiera ocasionalmente, y a veces de forma muy marcada, del significado que le atribuyen uno o varios de sus predecesores. En otras palabras, a menudo se contradicen entre sí en sus interpretaciones, pero lo hacen sin el menor atisbo de animosidad, plenamente conscientes tanto del elemento de relatividad inherente en todo razonamiento humano como de la integridad del otro. Y eran también plenamente conscientes del profundo dicho del profeta: las diferencias de opinión, ikhtilaf, entre los sabios de comunidad es producto de una gracia divina, Rahma. Lo que da a entender claramente que tales diferencias de opinión forman la base de todo progreso del pensamiento humano y son, por tanto, un factor de gran ayuda para el hombre en su adquisición de conocimiento. Pero si bien ninguno de los comentaristas clásicos del Corán que han sido verdaderamente originales han afirmado jamás que su interpretación fuera la definitiva, es necesario destacar una y otra vez que sin el trabajo de esos incomparables eruditos de épocas pasadas, ninguna traducción moderna del Corán, incluida la mía, podría haber sido emprendida con esperanza de éxito. Por esto, aunque ocasionalmente difiera de sus interpretaciones, me siento profundamente en deuda con su erudición por el impulso que ha dado a mi propia búsqueda de la verdad. En cuanto al estilo de mi traducción, he evitado conscientemente el uso de arcaísmos innecesarios que no habrían hecho sino oscurecer el significado del Corán al lector contemporáneo. Por otro lado, no vi ninguna necesidad de traducir las frases coránicas usando expresiones deliberadamente modernas, que habrían chocado con el espíritu del texto original árabe y lastimarían aquellos oídos afinados a la solemnidad inherente al concepto de revelación. Aun así, no pretendo haber reproducido en absoluto el indescriptible ritmo y fuerza retórica del Corán. Nadie que haya experimentado su majestuosa belleza podría ser tan presuntuoso de afirmar algo así, o de embarcarse siquiera en tal proyecto. Y soy plenamente consciente de que mi traducción no hace justicia al Corán y sus múltiples estratos de significado, ni en realidad podría hacérsela, porque si todo el mar fuera tinta para las palabras de mi sustentador, ciertamente se agotaría el mar antes de que las palabras de mi sustentador se agotaran. Corán 18:109. Muhammad Asad. Apéndice 1. Simbolismo y alegoría en el Corán. Al estudiar el Corán, uno encuentra a menudo lo que podría describirse como frases claves, o sea, declaraciones que dan una indicación clara y concisa de la idea que subyace en determinados pasajes. Por ejemplo, las numerosas referencias a la creación del hombre de la tierra o de una gota de esperma, que apuntan al humilde origen biológico de la especie humana. O la declaración en la Sura 99, As-Salsalah, de que el día de la resurrección, quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá,
que indica las ineludibles consecuencias en el más allá de todo lo que el hombre hace conscientemente en este mundo y su responsabilidad por ello. O la declaración divina en 38:27, no hemos creado el cielo y la tierra y lo que hay entre ellos sin un significado y un propósito, Battilán, como suponen los que se empeñan en negar la verdad. Podrían citarse ad infinitum frases clave como estas en el Corán, y con formulaciones muy diversas. Existe, sin embargo, un aserto fundamental que aparece una sola vez en el Corán, y que podría definirse como la frase clave de todas sus frases clave. La declaración en el versículo 7 de Al-Imran, donde se afirma que en el Corán hay mensajes claros en y por sí mismos, ayat muhkamat, junto con otros que son alegóricos, mutashabihat. Este versículo representa la clave, en sentido absoluto, para la comprensión del mensaje coránico y lo hace accesible en su totalidad para la gente que reflexiona. En mis notas a ese versículo de Al-Imran he tratado de elucidar el significado de la expresión ayat muhkamat, así como el sentido general de lo que se denomina mutashabih, alegórico o simbólico. Sin una comprensión adecuada de lo que implica este último término, una gran parte del Corán podría ser malentendida. Y de hecho así ha sido, tanto por los creyentes como por aquellos que se niegan a creer en su origen divino. No obstante, una simple apreciación de lo que se quiere indicar por alegoría o simbolismo en el contexto del Corán no resulta suficiente por sí sola para lograr una comprensión plena de su visión del mundo. Para conseguir esto, debemos relacionar el uso coránico de esos términos con un concepto mencionado casi al comienzo mismo de la Escritura Sagrada, a saber, la existencia de un dominio que es imperceptible al hombre, al-Ghaib. Este concepto es precisamente la premisa básica para una comprensión del llamamiento del Corán y de hecho del principio de la religión, de toda religión propiamente dicha. Pues todo conocimiento verdaderamente religioso emana y está basado en el hecho de que solo un pequeño segmento de la realidad es accesible a la comprensión y a la imaginación del hombre, y que la mayor parte de ella, con mucho, escapa por completo a su comprensión. Sin embargo, juntamente con este preciso concepto metafísico, tenemos un no menos preciso hallazgo de naturaleza psicológica, a saber, el hallazgo de que la mente humana, en cuyo término incluimos el pensamiento consciente, la imaginación, los sueños, la intuición, la memoria, etc., solo puede operar sobre la base de impresiones previamente recibidas por ella, ya sea en su totalidad o en una parte de sus elementos constituyentes. O sea, no puede visualizar o concebir algo que esté por completo fuera de la esfera de impresiones captadas previamente. De ahí que cuando llegamos a una imagen mental o idea aparentemente nueva, vemos al examinarla más a fondo que aun siendo nueva como entidad compuesta, no lo es respecto de sus elementos componentes, porque esos proceden siempre de experiencias mentales anteriores, y a veces completamente dispares, que aparecen ahora reunidas en una combinación nueva o en una serie de nuevas combinaciones. Ahora bien, tan pronto como comprendemos que la mente humana no puede operar si no es partiendo de experiencias previas, o sea, sobre la base de impresiones y conocimientos que están ya registrados en la mente, nos enfrentamos a una cuestión de gran peso. Dado que las ideas metafísicas de la religión se refieren, en virtud de su naturaleza, a una esfera que está fuera del alcance de la percepción y de la experiencia humana, ¿cómo pueden sernos transmitidas con éxito? ¿Cómo se espera de nosotros que captemos ideas que no tienen homólogo ni siquiera parcialmente en ninguna de las percepciones mentales que hemos obtenido empíricamente? La respuesta es evidente,
mediante imágenes prestadas, extraídas de nuestras experiencias reales, tanto físicas como mentales. O como lo expresa Zamakhshari en su comentario a 1335, por medio de una ilusión parabólica, que hace uso de algo que conocemos por experiencia para indicarnos algo que está fuera del alcance de nuestra percepción. Y este es el significado más profundo del término y concepto de al-Mutasabihat, tal como se emplea en el Corán. Así, el Corán nos dice claramente que muchos de sus pasajes y expresiones deben ser entendidos en sentido alegórico, por la sencilla razón de que, al ir dirigidos a la comprensión humana, no podrían habernos sido transmitidos de ninguna otra manera. De esto se deduce, por tanto, que si tomásemos cada pasaje, declaración o expresión del Corán en su sentido literal y externo, y pasásemos por alto la posibilidad de que fuera una alegoría, una metáfora o una parábola, estaríamos atentando contra el espíritu mismo de la Escritura Sagrada. Consideremos, por ejemplo, algunas de las referencias coránicas al ser de Dios, un ser indefinible, infinito en el tiempo y en el espacio, y totalmente fuera del alcance de la comprensión de cualquier criatura. Lejos de ser capaces de imaginarle, lo único que podemos comprender es lo que Él no es, a saber, que no está limitado en el tiempo ni en el espacio, que no puede ser definido en términos de comparación, ni abarcado mediante ninguna de las categorías del pensamiento humano. Por consiguiente, la idea de su existencia y actividad solo puede sernos transmitida mediante metáforas muy generalizadas y de forma bastante inadecuada. Así pues, cuando el Corán dice que Dios está en los cielos o asentado en su trono, al-Ars, no podemos tomar esas frases en sentido literal, porque implicarían, aunque sea vagamente, que Dios está limitado en el espacio. Y dado que tal limitación chocaría con el concepto de ser infinito, sabemos inmediatamente y sin el menor asomo de duda que los cielos, el trono y el que Dios esté asentado sobre él son vehículos lingüísticos que transmiten una idea que está más allá de toda comprensión humana, a saber, la noción de la omnipotencia de Dios y de su absoluto dominio sobre todo lo que existe. Asimismo, cuando se dice que Dios todo lo ve, todo lo oye, o que es consciente de todo, comprendemos que tales descripciones nada tienen que ver con los fenómenos de la visión o audición físicas, sino que definen, en términos comprensibles al hombre, el hecho de la eterna presencia de Dios en todo lo que existe o acontece. Y puesto que ninguna visión humana puede abarcarle, Corán 6:103, el hombre ha de comprender su existencia únicamente por medio de la observación de los efectos de su incesante actividad dentro y sobre el universo creado por él. Pero mientras que nuestra creencia en la existencia de Dios no puede, ni de hecho podría, depender de que captemos el inescrutable como de su ser, no ocurre así con problemas que están relacionados con la propia existencia del hombre, y en particular con la idea de la vida en el más allá, porque la naturaleza de la psique del hombre es tal que no puede aceptar una proposición relativa a sí mismo sin que se le haya hecho antes una exposición clara de su significado. El Corán nos dice que la vida del hombre en este mundo es sólo la primera fase, una fase muy breve, de una vida que continúa más allá del paréntesis denominado muerte. Y el mismo Corán subraya, una y otra vez, el principio de la responsabilidad moral del hombre por todas sus acciones conscientes y su conducta, y de la continuidad de esa responsabilidad en forma de consecuencias ineludibles, buenas o malas, en la vida de la persona en el más allá. Pero, ¿cómo hacer comprender al hombre la naturaleza de esas consecuencias y por ende el carácter de la vida que le aguarda? Pues obviamente, al ser la resurrección del hombre fruto de lo que el Corán describe como un nuevo acto de creación, la vida subsiguiente habrá de ser completamente distinta de lo que el hombre experimenta o pueda experimentar en este mundo.
Siendo esto así, no basta con decir al hombre, si te comportas rectamente en este mundo, alcanzarás la felicidad en la otra vida. O, alternativamente, si obras mal en este mundo, sufrirás por ello en el más allá. Tales declaraciones serían demasiado generales y abstractas como para resultar atractivas a la imaginación del hombre y conseguir, por tanto, influenciar su conducta. Es necesario un llamamiento más directo al intelecto que produzca una especie de visualización de las consecuencias de los propios actos y omisiones conscientes, y tal llamamiento puede conseguirse mediante metáforas, alegorías y parábolas, en las que se haga hincapié, por un lado, en la absoluta disimilitud de todo cuanto el hombre habrá de experimentar después de la resurrección respecto de todo aquello que experimentó o pudo haber experimentado en este mundo, y que, por otro lado, establezca medios de comparación entre estas dos categorías de experiencia. Por esto, el profeta, al explicar la referencia a los goces del paraíso en 32:17, señaló la diferencia esencial entre la vida del hombre en este mundo y en el más allá, con estas palabras. Dios dice: he preparado para mis siervos rectos lo que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha sido concebido jamás por el corazón del hombre. Bukhari, Muslim, Tirmidhi. Por otra parte, el Corán dice en 2:25 de los bienaventurados en el paraíso: siempre que se les den como sustento frutos de esos jardines, dirán: esto es lo que antaño recibíamos como sustento, porque se les dará algo que evocará a aquel pasado. Tenemos así una imagen de jardines por los que corren arroyos, de sombra placentera, de cónyuges de indescriptible belleza, y de otras muchas delicias inagotables y de variedad infinita, que sin embargo son de algún modo comparables a lo que podría considerarse como lo más placentero de este mundo. La posibilidad, sin embargo, de establecer una comparación intelectual entre ambas fases de la existencia humana se ve limitada en gran medida por el hecho de que todo nuestro pensamiento e imaginación están ligados indisolublemente a los conceptos de un tiempo y espacio limitados. En otras palabras, no podemos imaginar la infinitud en el tiempo ni en el espacio, y no podemos imaginar, por tanto, un estado de existencia que sea independiente del tiempo y del espacio, o, como se expresa el Corán aludiendo al estado de felicidad en el más allá, un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra. 3:133. Una expresión que equivale en el Corán a la totalidad del universo creado. Ahora bien, sabemos que todas las declaraciones del Corán van dirigidas a la razón del hombre y deben, por consiguiente, ser comprendidas ya sea en su sentido literal, como en el caso de las ayat muhakamat, o bien alegóricamente, como en las ayat mutasabihat. Y como, dada la constitución de la mente humana, ni la infinitud ni la eternidad nos resultan comprensibles, está claro que la referencia a la vastedad infinita del paraíso no puede aludir más que a la intensidad de sensación que ofrecerá a los bienaventurados. Por analogía, el principio de comparación por alegoría, aplicado en el Corán a todas las referencias al paraíso, un estado de felicidad inimaginable en el más allá, debe extenderse a todas las descripciones del sufrimiento en la otra vida, el infierno, en cuanto a su total disimilitud de toda experiencia terrenal y también en su inmensurable intensidad. En ambos casos, el método descriptivo del Corán es el mismo. Es como si nos dijera: imaginad las sensaciones más maravillosas, físicas y emocionales que el hombre puede experimentar: belleza indescriptible, amor físico y espiritual, conciencia de plenitud, paz y armonía perfectas, e imaginad esas sensaciones intensificadas más allá de lo imaginable en este mundo, y al mismo tiempo eternamente distintas de todo lo imaginable. Y tendréis un indicio, aunque sea difuso, de lo que significa paraíso. Y por otro lado, imaginad el mayor sufrimiento, físico y espiritual, que el hombre pueda experimentar: el ardor del fuego, la más completa soledad y amarga desolación,
el tormento de una frustración incesante, un estado que no es ni vida ni muerte. E imaginad este dolor, esta oscuridad y esta desesperación intensificados más allá de lo imaginable en este mundo, y al mismo tiempo enteramente distintos de todo lo imaginable, y sabréis, aunque sea vagamente, lo que significa infierno. Paralelamente a estas alegorías relativas a la vida del hombre tras la muerte, encontramos en el Corán muchas descripciones simbólicas alusivas a la evidencia de la actividad de Dios. Dadas las limitaciones del lenguaje humano, que a su vez provienen de las limitaciones innatas de la mente humana, tal actividad puede ser sólo esbozada pero nunca descrita realmente. Así como nos resulta imposible imaginar o definir el ser de Dios, así también la verdadera naturaleza de su creatividad y por ende su plan para la creación quedan fuera de nuestro alcance. Pero como el Corán se propone transmitirnos una enseñanza ética que se apoya precisamente en el concepto de una creatividad divina cargada de propósito, esta última debe ser traducida, por así decirlo, a categorías de pensamiento accesibles al hombre. De ahí el uso de expresiones que a primera vista tienen un tono casi antropomórfico. Por ejemplo, la ira o condena, Gadab, de Dios, su complacencia con las buenas obras o su amor por sus criaturas, o su olvido del pecador que se olvida de él, o que pregunte al malhechor el día de la resurrección por sus malas acciones, y así sucesivamente. Todas estas traducciones de la actividad de Dios en terminología humana son inevitables y se espera de nosotros que nos atengamos a unos principios éticos que nos son revelados por medio de un lenguaje humano. Pero no hay mayor error que pensar que estas traducciones pueden permitirnos definir lo indefinible. Y como aclara el Corán en el versículo 7 de Al-Imran, solo aquellos cuyos corazones tienden a desviarse de la verdad van tras esa parte de la escritura sagrada que ha sido expresada en alegoría, buscando lo que habrá de crear confusión y queriendo llegar a su significado último de forma arbitraria, pero su significado último solo Dios lo conoce. Apéndice 2. Al-Muqattat. Casi una cuarta parte de los suras del Corán vienen precedidos de letras enigmáticas denominadas Muqattat, letras inconexas, o algunas veces Fawatí, aperturas, porque aparecen al principio de esos suras. De las 28 letras del alfabeto árabe, exactamente la mitad aparecen en esta posición, bien solas o en diferentes combinaciones de 2, 3, 4 o 5 letras. Se pronuncian siempre aisladamente, por sus nombres y no como simples sonidos. Así, Alif, Lam, Mim o Ha, Mim, etc. La significación de estas letras ha dejado perplejos a los comentaristas desde los primeros tiempos. No existe indicación alguna de que el profeta se refiriera a ellas en ninguno de los dichos que han sido transmitidos, ni de que ninguno de sus compañeros le preguntase acerca de ellas. No obstante, es un hecho incuestionable que todos los compañeros, siguiendo obviamente el ejemplo del profeta, consideraban las Muqattat como parte integrante de los suras a los que dan comienzo, y así los recitaban. Un hecho que refuta inapelablemente la sugerencia propuesta por algunos orientalistas occidentales de que estas letras pudieran ser simplemente las iniciales de los escribanos que escribieron las revelaciones parciales al dictado del profeta, o de los compañeros que las recogieron en el tiempo de la codificación final del Corán, durante el gobierno de los 3 primeros califas. Algunos de los compañeros y también algunos de sus sucesores inmediatos y comentaristas posteriores del Corán
estaban convencidos de que estas letras son abreviaturas de ciertas palabras, o bien frases relativas a Dios y a sus atributos, e intentaron reconstruirlas con gran ingenio. Pero dado que las combinaciones posibles son prácticamente ilimitadas, todas esas interpretaciones resultan excesivamente arbitrarias y carecen, por tanto, de utilidad real. Otros han intentado vincular las muqattat a los valores numerológicos de las letras del alfabeto árabe y han extraído, de ese modo, toda clase de profecías e indicaciones esotéricas. A lo largo de los siglos, sin embargo, algunos de los más destacados eruditos islámicos han propuesto otra interpretación, quizás más verosímil, basada en dos series de datos. Primero, todas las palabras del idioma árabe están formadas, sin excepción, por una letra o por una combinación de 2, 3, 4 o 5 letras, y nunca más de 5. Y, como ya hemos mencionado, estas son las combinaciones en las que aparecen las muqattat. Segundo, todos los suras que vienen precedidos por estas letras comienzan, directa o indirectamente, con una referencia a la revelación, bien sea en sentido general o en su manifestación específica, el Corán. A primera vista podría parecer que 3 de esos suras, 29, 30 y 68, son excepciones a esa regla, pero tal suposición es engañosa. En el versículo inicial del sura 29, Al-Ankabut, existe una referencia a la revelación claramente implícita en las palabras hemos llegado a creer, Amanna, en Dios y en sus mensajes. En el sura 30, Ar-Rum, la revelación divina está claramente indicada en la predicción de la victoria bizantina en los versículos 2-4. En el primer versículo del sura 68, Al-Kalam, se alude obviamente al fenómeno de la revelación con la mención evocativa de la pluma. Véase nota 2 del primer versículo de ese sura. Así pues, no hay excepciones en los suras precedidos de una o más de las muqattat. Todos ellos comienzan con sendas referencias a la revelación divina. Esto, unido al hecho de que las muqattat reflejan, por así decirlo, todas las formas verbales de la lengua árabe, ha llevado a sabios y pensadores como Al-Mubarrad, Ibn Hams, Samakhshari, Razi, Baidawi, Ibn Taymiyya, Ibn Kathir, por mencionar solo a unos pocos, a la conclusión de que las muqattat son una ilustración del carácter inimitable y prodigioso de la revelación coránica, la cual, aunque se origina en una esfera que está fuera del alcance de la percepción humana, al-ghaib, puede ser y es transmitida al hombre mediante los sonidos, representados por letras, del habla humana ordinaria. Sin embargo, ni siquiera esta atractiva interpretación resulta del todo satisfactoria, pues existen muchos suras que comienzan con una referencia específica a la revelación divina, y no vienen precedidos de ninguna letra inconexa. En segundo lugar, y esta es la objeción de más peso, la anterior explicación está basada también en simple conjetura. Por consiguiente, en última instancia, debemos conformarnos con el hecho de que la solución a este problema sigue aún fuera de nuestro alcance. Esta era evidentemente la opinión de los 4 califas rectamente guiados, resumida en las palabras de Abu Bakr. En toda escritura sagrada, Kitab, hay elementos de enigma, y el enigma del Corán está indicado en el inicio de algunos de los suras. Apéndice 3. Acerca del término y concepto de yin. A fin de comprender el significado del término yin en el Corán,
Debemos apartar de nuestras mentes el sentido que recibe en el folclore de Arabia, donde pronto llegó a denotar toda suerte de demonios en el sentido más popular de esta palabra. Esta imagen folclórica ha oscurecido en gran medida la connotación original del término y su altamente significativa, casi reveladora, derivación verbal. La raíz verbal es yaná, él o ello oculto, o cubrió de oscuridad. 6:76, que habla de Abraham cuando la noche le cubrió con su oscuridad. Yaná alaihi. Dado que este verbo se usa también como intransitivo, él o ello quedó o fue ocultado, sumido en la oscuridad, todos los filólogos clásicos señalan que al-jin significa una intensa o desconcertante oscuridad, y en sentido más general, lo que está oculto a los sentidos del hombre. Cosas, seres o fuerzas que normalmente no pueden ser percibidas por el hombre, pero que tienen, sin embargo, realidad objetiva propia, concreta o abstracta. En el uso que se le da en el Corán, que es ciertamente diferente al que tiene en el folclore primitivo, el término yin tiene varios significados claros. El más común es el de fuerzas o seres espirituales que, precisamente por carecer de corporeidad, exceden la capacidad perceptora de nuestros sentidos corpóreos, una connotación que incluye demonios o fuerzas demoníacas, sayatín, pero también ángeles y fuerzas angélicas, pues todos ellos están ocultos a nuestros sentidos. Jauhari Raghib. Para dejar patente que estas manifestaciones invisibles no son de naturaleza corpórea, el Corán declara parabólicamente que los yin fueron creados del fuego de los vientos abrasadores, en 15:27, o de una confusa llama de fuego, en 55:15, o simplemente de fuego, 7:12 y 38:76, referido en ambos casos a Iblis, el ángel caído. Paralelamente a esto, contamos con hadices auténticos acerca de que el profeta dijo que los ángeles habían sido creados de luz. Muslim transmitido de Aisha. Y la luz y el fuego, por estar íntimamente relacionados, suelen manifestarse el uno a través y dentro del otro. El término yin se aplica también a una amplia gama de fenómenos que, según la mayoría de los comentaristas clásicos, apuntan a ciertos organismos sensibles de naturaleza tan sutil y composición fisiológica tan distinta a la nuestra, que son normalmente inaccesibles en nuestra percepción sensorial. Sabemos, por supuesto, muy poco acerca de qué puede y qué no puede desempeñar el papel de organismo vivo. Además, nuestra incapacidad para discernir y observar tales fenómenos no justifica en absoluto una negación de su existencia. El Corán se refiere a menudo al dominio de lo que es imperceptible al hombre, al-Ghaib, y se dice con frecuencia de Dios que es Él el sustentador de todos los mundos, Rabb al-Alamin, y el uso del plural apunta claramente a que paralelamente al mundo accesible a nuestra observación existen otros mundos, y por consiguiente otras formas de vida distintas a las nuestras y presumiblemente también entre sí, y que sin embargo interaccionan y hasta quizás se combinen entre sí en formas incomprensibles para nosotros. Y si suponemos, como es de razón, que existen organismos vivos cuyas premisas biológicas son enteramente distintas a las nuestras, es lógico suponer que nuestros sentidos físicos solo pueden establecer contacto con ellos en circunstancias muy excepcionales. De ahí su calificación de seres invisibles. Ahora bien, ese cruce de caminos, esporádico y muy raro, entre su modo de vida y el nuestro, puede dar lugar a manifestaciones extrañas, por inexplicables, que la fantasía primitiva del hombre interpretó luego como fantasmas, demonios
u otras apariciones sobrenaturales de carácter similar. Ocasionalmente el término jinn se emplea en el Corán para designar a esas fuerzas elementales de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, que están ocultas a nuestros sentidos, por cuanto se nos manifiestan solo en sus efectos, pero no en su realidad intrínseca. Ejemplos de este uso se encuentran, por ejemplo, en 37.158 y posteriormente también en 6.100, así como en la primera mención de este concepto, a saber, en el 114.6. Aparte de esto, es bastante probable que en muchos casos en los que el Corán se refiere a los jinn en términos reservados normalmente para organismos dotados de raciocinio, esta expresión implique bien una personificación simbólica de la relación del hombre con fuerzas satánicas, sayatín, una explicación que resulta evidente, por ejemplo, en 612, 738, 11.119, 32.13, o bien una metonimia por la preocupación de alguien con lo que se describe en términos generales como poderes ocultos, sean reales o ilusorios, y también por las prácticas a las que esa conduce, como brujería, necromancia, astrología, adivinación, etc. Empeños a los que el Corán se refiere sin excepción en términos condenatorios. 202, también 628 y 130 o 72, 5, 6. En unos pocos casos, por ejemplo en 46, 29, 32 y 72, 1, 15, el término jinn denota posiblemente seres que son no tanto invisibles en sí mismos como seres hasta ese momento invisibles. Véase 72, 1. Finalmente, la referencia a los jinn quiere evocar a veces ciertas leyendas profundamente arraigadas en la conciencia de la gente a la que el Corán iba dirigido en primera instancia. Por ejemplo, en 34, 12, 14. Y en todos los casos, el propósito no es la leyenda en sí, sino servir de ilustración a una verdad moral o espiritual. Apéndice 4. El viaje nocturno. El viaje nocturno, Isra, del profeta de Meca a Jerusalén y su posterior ascensión, Mirai, a los cielos, son en realidad dos fases de una misma experiencia mística acaecida casi exactamente un año antes de la Égira a Medina. Según varios hadices bien documentados, el enviado de Dios fue transportado durante la noche en compañía del ángel Gabriel hasta el emplazamiento del templo de Salomón en Jerusalén, en donde dirigió en oración a una congregación formadas por muchos de los profetas anteriores, muertos hacía mucho tiempo. Con algunos de ellos habría de encontrarse de nuevo en el cielo. La ascensión es particularmente importante desde el punto de vista de la teología islámica, por cuanto que en el curso de esta experiencia fueron instituidas explícitamente, por orden de Dios, las 5 oraciones diarias como parte integrante de la fe islámica. Dado que el profeta no dejó una explicación precisa de esta experiencia, los pensadores musulmanes, incluidos los compañeros del profeta, han diferido considerablemente sobre su verdadera naturaleza. La gran mayoría de los compañeros creían que tanto el viaje nocturno como la ascensión fueron experiencias físicas. En otras palabras, que el profeta fue transportado físicamente a Jerusalén y luego a los cielos, mientras que una minoría estaba convencida de que la experiencia fue puramente espiritual. Entre estos últimos encontramos, en particular, el nombre de Aisha, la viuda del profeta, y su compañera más íntima en sus últimos años, quien declaró rotundamente que fue transportado solo en su espíritu, mientras que su cuerpo no se movió de donde estaba.
El gran Al-Hasan al-Basri, perteneciente a la generación siguiente, sostiene tajantemente la misma opinión. Por el contrario, los teólogos que sostienen que el viaje nocturno y la ascensión fueron experiencias físicas aluden a que tal era la creencia de la mayoría de los compañeros, aunque sin aportar ningún hadith que confirme que el profeta los describió en tales términos. Algunos sabios musulmanes hacen hincapié en las palabras Asrabi Abdihi, él transportó a su siervo de noche, en 17.1, y sostienen que el término Ad, siervo, designa a un ser vivo en su totalidad, la combinación de cuerpo y alma. Esta interpretación no toma en consideración, sin embargo, la probabilidad de que la experiencia Asrabi Adbihi se refiere simplemente a la humanidad del profeta, en consonancia con muchas aseveraciones coránicas en el sentido de que el enviado, como todos los demás enviados, era sólo un siervo mortal de Dios y no estaba dotado de cualidades sobrenaturales. Esto se hace patente, a mi entender, en las palabras finales del versículo susodicho. En verdad, sólo Él todo lo oye, todo lo ve. Después de la declaración de que le fueron mostrados al profeta algunos de los símbolos de Dios, le fue dado ver algunas de las verdades últimas que subyacen en la creación de Dios. El argumento más convincente en favor de una interpretación espiritual del viaje nocturno y de la ascensión lo presentan las descripciones sumamente alegóricas contenidas en los hadices auténticos que se refieren a esta doble experiencia. Son descripciones tan obviamente simbólicas que hacen imposible una interpretación literal de las mismas, en términos físicos. Así, por ejemplo, el enviado de Dios dice que se encontró en Jerusalén y después en los cielos, con varios profetas antiguos, los cuales habían muerto sin lugar a duda hacía mucho tiempo. Según un hadith citado por Ibn Kathir en la transmisión de Anás, visitó a Moisés en su tumba y le encontró rezando. En otra tradición, transmitida también de Anás, el profeta describe cómo en su viaje nocturno se encontró a una anciana de la que Gabriel dijo: «Esta anciana es el mundo mortal, Ad-Dunya». En palabras de otra tradición, transmitida de Abu Huraira, el profeta pasó junto a una gente que sembraba y cosechaba, y cada vez que acababan de cosechar, el grano volvía a crecer. Gabriel dijo: «Estos son los luchadores por la causa de Dios, al-Mujahidun». Pasaron luego junto a una gente cuyas cabezas eran aplastadas por rocas, y cada vez que eran aplastadas volvían a recomponerse. Gabriel dijo: «Estos eran aquellos cuyas cabezas se desentendían de la oración». Después pasaron junto a una gente que comía carne cruda y putrefacta y tiraban carne cocinada y sana. Gabriel dijo: «Estos son los adúlteros». En el hadith más conocido sobre la ascensión, citado por Bukhari, el profeta comienza su narración con las palabras: «Mientras yacía en el suelo junto a la Kaaba, he aquí que vino a mí un ángel. Me abrió el pecho y extrajo mi corazón. Luego fue traída una palangana llena de fe, y mi corazón fue lavado en ella, y llenado de fe. Luego fue devuelto a su lugar. Dado que la fe es un concepto abstracto, es obvio que el profeta consideraba este preludio a la ascensión, y por ende la ascensión misma, e ipso facto el viaje nocturno, como experiencias puramente espirituales. Pero aunque no exista una razón poderosa para creer que el viaje nocturno y la ascensión fueron experiencias físicas, no existe, por otra parte, razón para dudar de la realidad objetiva de este acontecimiento. Los primeros teólogos musulmanes, a los que no se supone en posesión de un conocimiento psicológico adecuado, no podían visualizar sino dos alternativas: un suceso físico o un sueño. Al considerar, y con razón, que estos sucesos maravillosos
perderían en gran medida su significado de ser relegados a la categoría de simple sueño, adoptaron instintivamente una interpretación en términos físicos y la defendieron apasionadamente frente a cualquier opinión contraria a ella, como las de Aisha, Muawiyah y Al-Hassan al-Basri. Desde entonces, sin embargo, hemos llegado a saber que una experiencia onírica no es la única alternativa posible al suceso físico. La investigación psíquica moderna, aunque esté todavía en su infancia, ha demostrado probadamente que no todas las experiencias espirituales, es decir, aquellas en las que no interviene ninguno de los órganos conocidos del cuerpo humano, tiene que ser necesariamente meras manifestaciones subjetivas de la mente, sea cual fuere el significado de este término, sino que pueden llegar a ser en circunstancias especiales tan reales y fácticas en el sentido objetivo de esta palabra como cualquier cosa que el hombre pueda experimentar por medio de su organismo fisiológico. Sabemos muy poco aún acerca de estas actividades psíquicas excepcionales, y es por tanto prácticamente imposible llegar a conclusiones definitivas sobre su naturaleza. No obstante, ciertas observaciones de psicólogos modernos han confirmado la posibilidad, afirmada desde tiempos inmemorables por místicos de las más diversas afiliaciones, de una independencia temporal del espíritu del hombre respecto de su cuerpo. Cuando se produce esa independencia temporal, el espíritu o alma es capaz, al parecer, de viajar en el tiempo y en el espacio, abarcar con su visión sucesos y fenómenos que pertenecen a categorías de la realidad normalmente muy apartadas entre sí, y condensarlos en percepciones simbólicas de gran intensidad, claridad y amplitud. Al intentar, sin embargo, comunicar tales experiencias visionarias, como nos vemos obligados a llamarlas a falta de un término mejor, a gentes que nunca ha experimentado nada similar, la persona en cuestión, en este caso el profeta, se ve obligada a acudir a expresiones figurativas. Y esto explicaría el estilo alegórico de todos los hadices relativos a la visión mística del viaje nocturno y la ascensión. En este punto quisiera llamar la atención del lector a la exposición que Ibn al-Qayyim, uno de los pensadores islámicos realmente excepcionales, hace de la ascensión espiritual. Aisha y Muawiyah sostenían que el viaje nocturno del profeta fue realizado por su alma, mientras que su cuerpo no se movió de donde estaba. Esta misma opinión era compartida por Al-Hassan al-Basri. Es necesario, sin embargo, conocer la diferencia entre decir el viaje nocturno tuvo lugar en sueños y decir fue realizado por su alma sin participación del cuerpo. La diferencia entre estas dos opiniones es enorme. Lo que ve alguien que sueña con meras reproducciones de formas ya existentes en su mente y así sueña, por ejemplo, que asciende al cielo o que es transportado a Meca o a otras regiones del mundo, mientras que en realidad su espíritu no asciende ni es transportado. Los que nos han transmitido información sobre la ascensión del enviado de Dios pueden ser divididos en dos grupos. Uno que sostiene que la ascensión fue en cuerpo y también en espíritu, y otro que sostiene que fue realizada por su espíritu y que su cuerpo no se movió de donde estaba. Pero aún estos últimos no quieren indicar que la ascensión tuvo lugar en sueños. Quieren decir simplemente que fue su propia alma la que fue realmente en el viaje nocturno y ascendió a los cielos, y que el alma presenció cosas que únicamente presencia después de la muerte. Su condición en esa ocasión fue similar a la condición del alma después de la muerte. Pero lo que el enviado de Dios experimentó en su viaje nocturno fue superior a las experiencias ordinarias del alma después de la muerte, y por supuesto muy superior a los sueños que uno ve cuando duerme. En cuanto a los profetas con los que el enviado de Dios se encontró en el cielo,
eran solamente sus almas las que allí moraban después de la separación de sus cuerpos, mientras que el alma del enviado de Dios ascendió allí en vida. Es evidente que esta clase de experiencia espiritual no sólo no es inferior a lo que los órganos físicos pueden realizar o registrar, sino que, por el contrario, es infinitamente superior. Y por supuesto, como ya ha mencionado Inca Jin, es igualmente superior a lo que denominamos sueños, pues estos últimos no poseen realidad objetiva fuera de la mente del sujeto, mientras que las experiencias espirituales del tipo mencionado más arriba no son menos reales, es decir, objetivas, que cualquier cosa que pueda experimentarse físicamente. Al aceptar que el viaje nocturno y la ascensión fueron vivencias espirituales y no físicas, no disminuimos el extraordinario valor de esta experiencia del profeta. Al contrario, es obvio que el hecho de haber tenido una experiencia así supera con mucho cualquier milagro de una ascensión en cuerpo, porque presupone una personalidad de extraordinaria perfección espiritual, que es precisamente lo que se espera de un verdadero profeta de Dios. Es improbable, sin embargo, que seres humanos comunes como nosotros puedan llegar a comprender plenamente experiencias espirituales de esta clase. Nuestras mentes solo pueden operar con los elementos que les suministra nuestra conciencia del tiempo y el espacio, y todo cuanto exceda este aspecto concreto de concepciones eludirá siempre nuestros esfuerzos por obtener una definición clara y precisa. En conclusión, es preciso mencionar que el viaje nocturno del profeta, de Meca a Jerusalén, que precedió a su ascensión, tenía obviamente como propósito mostrar que el Islam no es una doctrina nueva, sino la continuación del mismo mensaje divino predicado por los antiguos profetas que tuvieron en Jerusalén su capital espiritual. Esta noción está confirmada por hadith citados, según los cuales el profeta, durante su viaje nocturno, oró también en Yatrib, Sinaí, Belén, etc. Sus encuentros con otros profetas mencionados a este respecto simbolizan la misma idea. Los famosos hadices acerca de que con ocasión de su viaje nocturno el profeta dirigió una oración en el templo de Jerusalén, en el cual todos los demás profetas se alinearon detrás de él, expresa en forma figurativa la doctrina de que el Islam, tal como fue predicado por el profeta Muhammad, representa la culminación y perfeccionamiento del desarrollo religioso de la humanidad, y de que Muhammad fue el único y el más grande de los mensajeros de Dios. Muhammad Asad.